ya ahí ya no confesa, está encubriendo, ya está diciendo que no tenés pecado y cree todavía el pecado que ni hay temor de Dios por la incredulidad, no hay temor de Dios. Entonces encubrimos ahí el pecado. Por eso nosotros cada momento tenemos que pedir al Señor un corazón contrito, humillado y discernimiento, y perdóname, Señor, porque no me gusta esta palabra, no me interesa. Entonces, y cree que el pecado, todos los pecados que hay en nosotros, que estamos pensando ahora mismo, tal vez no hacemos nada, pero estamos pensando ya otro lado. Al no gustarte esta palabra mismo, ya Satanás te está allá tomando. Y ese es el pecado. El pecado quiere decir ofensa a Dios. Le ofendí a Dios porque te está ofreciendo el perdón y vos no pedís perdón, no usás la cruz de Cristo. Porque en la cruz Él vino para que se predicase el arrepentimiento de pecado. Desde Adán hasta la venida de Cristo gobernaba el pecado y después Él destruyó, pero después tenemos que destruir nosotros también. Ya tenemos libertad para tomar la cruz, para decir, Señor, perdóname. Esa es la cruz. Señor, perdóname, confesar el pecado, esa es la cruz. Arrepentirse, porque sabe que aun cuando no te gusta esta palabra, esa es la cabeza del pecado. Satanás lo que quiere es sacar la palabra y la cruz de Cristo por no creer, Dios, que tenés pecado, no querés humillarte. Te hace creer, Dios, que todo al revés. Algunos, Dios, que toman también por chisme la palabra y la reprensión. Toman por chisme. Veo que a veces veo que uno que está conversando, está contando su pecado y está tomando como chisme. Y ya al revés, todo tu mente ya está muy, como dice la palabra de Dios, reprobado. Está muy, ya en Tito está eso, mente ahí en Tito está. Ahí en uno, Timoteo, Tito. Ahí también dice, a lo que se oponen, dice, no dice, dice cuando se oponen, ¿qué dice? Profesan conocer a Dios, pero los conocerlos los niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobados. En cuanto a toda buena obra. Y algunos es así. ¿En dónde está eso? Timoteo. Tito 1:16. Ya no cree mismo nada. Tito 1:16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominable y rebelde, reprobado en cuanto a toda buena obra. Y cuando te dicen, ¿qué es la buena obra? Cuando te dicen que tenés pecado y que tenés que humillarte. Y ese, Dios, que nosotros a veces decimos, nos enojamos. Hacemos como un chisme la palabra de Dios. Ya decimos
decimos nomás y negamos en los hechos. Ni conocemos la voz de Dios ya. Hay mucha incredulidad, mucha dureza, no creemos mismo qué palabra de Dios es. Me acuerdo que acá había una viejita y venía y ella, dame palabra, me dice, ella primeramente. Y después, estoy hablando con alguno o quiere salir conmigo también a visitarle a la gente. Después viene y hace un chisme de la palabra de Dios. Todo al revés. Y así alguno hace de la palabra de Dios. Ya tiene su mente muy dura, muy increíble, ya tiene como chisme la palabra de Dios. No conoce Dios que es la cruz de Cristo. No conoce que la palabra, que en el instrumento está hablando de Dios. Y me acuerdo de esta viejita, la última vez que... ¿Sí? Que salió conmigo, ya le dije que no. Un pastor me preguntaba si conocía a tal pastor. Sí, le digo, y vamos a ir un día de eso a visitar porque yo conozco, me dice, porque ese es muy, muy conocido mío, dice. Y bueno, y dice que íbamos a ir juntos nosotros, ya estábamos vio que nosotros entendiendo como pareja con el pastor. Y sacó un chisme. Y entonces desde esa vez corté y no le llevé más a ningún lado conmigo, ni tampoco acá cuido por ella para hablar. Pero aunque vos te cuidas, te haces chisme, lo que ya su mente ya es muy incrédulo. Cree todo para mal, tuerce la palabra. Y hay mismo así que tiene esa mente ya muy torcido, muy duro, entiende todo mala cosa. Pero esto, por ejemplo, dice por los fariseos, sabemos que los fariseos decían que no era Cristo lo que ha venido a morir en la cruz. Dice mismo, pero con los hechos niegan, siendo abominable y rebelde, reprobado en cuanto a toda buena obra. Y la buena obra es que Cristo era lo que estaba con ellos, y que Cristo le quería perdonar, y ellos decían que no era Cristo. Entonces dice que conoce, ellos por la ley dice que conoce a Cristo, era receloso por su doctrina. Pero así también nosotros a veces decimos que conocemos a Cristo crucificado. Chicas y chicos, atiendan, porque si no hay chuminde, vení papito vos acá, porque vos tu mente vio que para que yo te explique mejor, papá. Vemos acá, dice, para entender mejor, porque vos tenés muy duro el pensamiento, y esto te puede llegar a pasar después. Muy incrédulo, porque vos tenés la oportunidad ahora para escuchar la palabra, pero si vos no te humillás ahora en este momento que el Señor te está dando la oportunidad, te puede endurecer, y después cuando te habla, algunos ya va a tener, ya le va a odiar, ya va a acercar la palabra de Dios en cualquier cosa, ya va a entender todo mal. Entonces por eso ahora es el momento, y todo lo que está acá es el momento que se tiene que humillar, porque dice, ¿qué dice la palabra? Si escuchareis hoy mi voz, no endurezcáis su corazón. Entonces hoy es el momento que está mostrando a usted punto por punto el pecado y cómo salir. Entonces hay mismo personas que antiguamente vemos nosotros en este tiempo que se escribió Tito, acá vio que los fariseos era que ellos eran muy celosos, pero era abominable, rebelde, reprobado en cuanto a toda buena obra. La buena obra era lo que quiere hacer el Señor, quiere que le pida perdón y para limpiarte, para quitarte esa incredulidad y cambiarte en la fe, para creer que Él es el Cristo, que te va a limpiar. La única forma, si vos le confesás a Él,
creer esa cruz de Cristo. Pero nosotros decimos, yo creo la cruz de Cristo. Sí, yo creo, ¿cómo no voy a creer? Pero no usar. No usar cuando, por ejemplo, no querés escuchar la palabra, no podés. Porque, como dice Pablo, no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero. Porque el pecado mora en mí. Querés escuchar la palabra, pero tu mente está otro lado. O no te toca esta palabra. Y entonces ya está tu mente, Dios, que rebelde, duro. Y cree que el Señor te está hablando y la palabra tenés poco, tenés como si fuera una palabra más. Y tu mente está a otro lado. Ya querés mismo que se termine, no te interesa esta palabra y pedí perdón. Es que aunque vos querés sentir esta palabra, querés gozarte, no podés gozarte vos solo, sin la cruz, solamente pedí perdón, como dice acá en Proverbio 28, estábamos diciendo 13, el que encubre su pecado no prosperará, dice. Más el que confiesa y se aparta. Usted puede estar escuchando ahora la palabra. Está lloviendo la fe, gozo, paz, alegría. Está lloviendo para nosotros, pero nosotros no dejamos que moje nuestra tierra, nuestro pensamiento. Porque nos pedimos perdón. Y estamos encubriendo nuestro pecado, sí. Nosotros sabemos que nuestra mente está a otro lado, no te toca, por ejemplo. ¿Y quién es lo que te está operando ahí? El pecado mora en nosotros, Satanás. Te está sacando el gusto, te está sacando la fe, gozo, alegría, no sentir, te aburre esta palabra. Aunque querés, si vos no te humillás, si vos no labrás tu tierra, estos días estábamos hablando de labrar la tierra, pero ahora, ¿qué dice acá Dios? Que el que encubre su pecado no prosperará, más el que confiesa, en distintas formas nada más habla la humillación. A veces dice humillar, a veces dice encorvar, a veces acá dice confesar, pero acá vamos a leer en el 28 mismo, 19 ahora. Dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Vemos acá dice, el que labra su tierra se saciará de pan. Y distintas formas. ¿Quién es lo que labra la tierra? Aquello que está escuchando la palabra y ahora mismo que está escuchando, reconocer que poco, a lo mejor te está gustando en este momento, pero poca duración va a tener porque nuestra fe todavía es muy, como dicen, no está todavía arraigado, poco raíz tiene. Es muy chiquito todavía nuestra fe. Entonces viene la persecución después y ya otra vez ya no creemos más esta palabra. Pero a veces el Señor da oportunidad para que te guste, pero reconozca nada más que hay incredulidad. Si vos podés escuchar ahora, no te divaga tu mente. Ahora Dios que te está gustando, sepa que igualmente hay poco raíz porque hace poco empiezan ustedes a pedir perdón. Empieza a labrar la tierra. Acá, por ejemplo, el que confiesa, dice, y acá dice el que labra. Distintas formas habla en la palabra de Dios. Y otro lado dice que tenemos que trabajar por nuestro pecado. Entonces, vemos la humillación. Habla en distinta manera. No dice en la palabra humillarte, humillarte, humillarte en cada... o declarar tu pecado. Pero nosotros tenemos que saber, la palabra en distintas formas te está mostrando la humillación. De Génesis ya nosotros encontramos cuando le puso en el huerto de Edén, ya le pone con la vieja creación. Y tiene que labrar su tierra ya. Y cuando cayó Adán y Eva, ahí ya viene la maldición, ahí ya quedamos bajo Satanás, y entonces ya tenemos que trabajar nuestra tierra, con el sudor de su frente comerá el pan, dice. Entonces nosotros tenemos que trabajar nuestro pecado para que sintamos
ese pan, esa fe, gozo, paz, alegría. Yo soy el pan de vida, dice. Hay también el pan muoso que encontramos en Josué. O si no, vas a comer pan muoso. Y el pan muoso es ese que no te gusta la palabra. No te toca la palabra. Te está aburriendo, te está pensando a otro lado. Quiere que ya termine. Ese te está alimentando tu mente, tu pensamiento. Está alimentando de pan muoso. Pero reconoce que hay pan muoso. Trabajar por tu pecado. Reconoce que no estás comiendo tu pan verdadero, que es la fe, gozo, paz, alegría. Que no te está gustando esta palabra. Porque es tu vieja creación. Aunque vos querés sentir, aunque vos querés que entender toda la palabra, hay bloqueo, porque el pecado mora en mí. Tenés que confesar nada. Ese bloqueo que no podemos entender, no te gusta, no te interesa. No entender la palabra, decirle, si yo no entiendo, ese es el pecado, esa es la ofensa a Dios, porque no reconocer, dejar por ver, está encubriendo tu pecado. Y no va a prosperar ¿en qué? En la fe, en el gozo, en la paz. Más te va a aburrir esta palabra. Parece palabra pavada para ustedes. Bueno, y entonces acá dice, ya encontramos en este mismo capítulo dos formas de pedir perdón. Acá dice, primero dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa, escuchen, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y acá dice confesar. Y acá en el 20 dice, no, 19, dice, el que labra su tierra se saciará de pan. La misma cosa quiere decir, sino en otra palabra nada más se expresa la palabra de la humillación, que tenemos que labrar, trabajar. Y vamos a ver Salmo 32, 3, 5. 32. Fíjese, en distinta expresión la humillación. No te dice en cada parte humillarte, humillarte, humillarte. Pero nosotros nada más decimos humillarte para que, o confesar tu pecado, decimos para aclarar más. En distinta forma te habla. 5 y 6. 32, ¿cierto? 5 y 6. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto ahora a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Hasta ahí no. Dice acá, mientras que me callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir. Acá dice, mientras que vos te callás de tu pecado, que no podés escuchar la palabra, no te toca, te agarra bloqueo. Hola, pasa hermano. Estamos en Salmo 32 ahora. 3, 4 y 5. Dice la palabra. Salmo 32, 3, 4 y 5. Dice, mientras callé, dice acá David. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. En mí que vi, mire. Y ese allá en Proverbios dice, el que encubre su pecado. Y así también cuando mientras que vos te callás de tu pecado, no le decís, no reconoces que no podés escuchar la palabra, no podés entender, no te interesa esta palabra, no conoces que Dios mismo te habla. Señor, perdóname, mi mente está, mi pensamiento está, Señor Jesús, alimentando de otro pan, de pan mozo, Señor, perdóname, lleno de pecado, lleno, ya me canso. No me interesa tu palabra y vos no confesás. Entonces, mientras tanto, te está callando. Y allá dice, mientras que el que encubre su pecado, mientras que no confiesa nuestro pecado, estamos encubriendo, estamos
nosotros callando en nuestro pecado, mis huesos, dice, envejecieron mis huesos. ¿Qué es tu hueso? El alma. Muestra como un hueso seco, como dice también en Ezequiel, que por Israel, hueso seco. Se juntaron todos, dice, y entraron en el espíritu, en los tendones, dice, y el espíritu de Dios después entraron, dice. Pero eso no está diciendo, está comparando como un hueso seco, nuestra alma. Está sin fe, gozo para alegría. Está lleno de pensamientos vanos, lleno de nervios, ira, lleno de bloqueo, lleno de pasiones, yugos desiguales. Entonces dice, mientras que callé se envejecieron mis huesos. En mí gemir todo el día. Gemir quiere decir sufrimiento. Está gimiendo, sufriendo, lleno de nervios, ira, lleno de angustia, tristeza, añoranza por el pecado, por el sexo, por nuestra pareja, añoranza, sufrimiento, dolores y después todo. Dios que te está pasando lleno de ira, de nervios, justicia propia, te está Dios que callando, te está Dios que cree que vos tenés Dios que razón de enojar y mientras tanto sufrís, como dice acá, está gimiendo, dice, envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Hasta que confiese tiene que Dios que se va y sufriendo, sin sufrir, sin humillarse, mientras que te callas, mientras que encubrir tu pecado, decir que vos tenés razón, esa ira, ese enojo que hay, ese razonamiento, esa justicia propia, vos crees que no querés perdonar a tu hermana. Y cree que tu hermana o tu hermano tiene la culpa y mientras eso te está callando de tu pecado y se está envejeciendo tu alma, más dolor, más reniego, más ira, no podés mirar por tu hermana, más divisiones y más cosas te van a ir pasando. Después viene el dolor, más dolor. Acá mismo en mi gemir dice todo el día, mientras que te callas. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y la mano del Señor, el Señor Dios que va a sacar, como dice que sacó de Edén, cuando pecó Adán y Eva, sacó de su presencia. Y así también vio que dice acá en otro término nada más, que se agravó sobre mí, dice tu mano. Está fuerte. Dios que sacó de su presencia el Señor de nosotros. Está fuerte Satanás tomando tu mente en sufrimiento. No podés mirar por nadie, querer tener razón. Esa incredulidad, rechazo a la cruz. Está encubriendo tu pecado que vos tenés razón de dejar esa ira, enojo, que echar la culpa a otro. Y el Señor te está haciendo favor, te está mostrando tu ira, tu justicia propia, tu incredulidad a la cruz de Cristo y te está callando. Y dice acá, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Qué es el verdor? La fe. Gozo, paz, alegría, te sentía bien. Y por cuanto vos permitiste, te callaste, encubriste tu pecado, no te humillaste esa incredulidad de justicia propia, ira, enojo, toda clase de pecado, angustia, tristeza, perjuicio, todo lo que sentí, bloqueo, cansancio a la palabra, desinterés a la palabra. Mientras que te callas, entonces acá dice, mientras callé se envejecieron mis huesos,
en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió en mi verdor en sequedad, se volvió esa paz, gozo y alegría, esa fe. Ya no cree más te endurece. Seco está como sequedad de verano. Vemos que cuando el sol agarra alguna cosa y seca, y vemos, por ejemplo, una madera, por ejemplo, bien trabajada, después se seca y se quiebra. Y así también compara el Señor. Nosotros, un árbol se va secando, lleno de vida era. Tenía mucha hoja, fruta, todo, y después se va secando. Así en nuestra vida. Pone un ejemplo natural para entender en lo espiritual. Si es que ustedes ahora, el Señor está hablando a nosotros. Y si nosotros no usamos la cruz, no confesamos, estamos encubriendo o callando por nuestro pecado, decimos, bueno, no es para mí, yo no tengo nada de pecado, yo no hago nada. Pero no te gusta la palabra, no te interesa la palabra, ya quieres que se termine la palabra, ya está, tu mente está a otro lado, está pensando a otro lado. Y entonces mientras eso, vos estás encubriendo, estás diciendo que eso no es pecado, no es ofensa a Dios, no es Satanás lo que te está sacando, ese verdor te está secando tu alma. Y mucho dolor va a venir, va a gemir que si mucho dolor después, si vos no confesás. En distinta forma muestra, vemos en Proverbios, muestra que tenés que confesar y tu pecado. Y acá también dice, mientras que me callé, dice. Allá dice, en Proverbios dice, encubrir. Y acá dice, mientras que me callé. En distinta manera dice la palabra de Dios. Y acá dice, si es que mientras que no confiesa su pecado, sepa que no puede escuchar la palabra, no te gusta esa palabra, Señor, no me gusta, no me interesa, me cansa, no me toca esta palabra, perdóname, porque aunque quiere que te toque, quiere entender, mientras que no toma la cruz. Solamente en la cruz, cuando vos pedís reconocer que hay en ti la vieja creación, que hay en ti Satanás, que no te deja escuchar la palabra, no te deja entender, no te gusta. Tu mente está divagando, está pensando en otras cosas, mientras que está escuchando la palabra. Y entonces ahí dice, se va secando tu vida de fe, gozo, alegría, solamente nervios, ira, angustia, tristeza, pasiones, va a extrañar más y más, vio que esa añoranza que tenemos a la pareja, más días se va a ir, vio que, y esa pelea más fuerte, ese espíritu de cree que Dios tiene razón, justicia propia que tenemos, que creemos que el otro te ofende, la otra es mala. El Señor te está haciendo un gran favor de mostrarte el pecado, que hay maldad, ira, justicia propia, no quiere más que te encubra, no quiere más que te calles con ese pecado, porque te va a llevar, te va a sacar la presencia a Él. Y acá dice, mi pecado te declaré, dice en 32:5. ¿Quién me lee? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vemos ahí, dice acá David, el rey David. ¿Y nosotros por qué no queremos confesar nuestro pecado? ¿Qué hay en ti ahora en mí? A mí primeramente me pregunta el Señor, porque yo sé que tengo la dos naturaleza. ¿Qué hay en mí? Cansancio a la palabra, cansancio para dar,
¿Y a ustedes para escuchar esta palabra? ¿No le interesa? ¿Qué pecado tiene que confesar a Cristo? ¿Hay enojo, ira contra tu hermana, contra tu hermano? ¿Cree que es palabra de hombre? Justicia propia. Echar la culpa porque el Señor permitió, es preciso que haya disensión entre nosotros, y hay disensiones y cada uno no se quiere humillar, se quiere dar la razón, se justifica cada uno, no sabe que Dios quiere que le muestre su pecado en hecho para que vea, porque por la palabra no entiende, y entonces en hecho se manifiesta esa maldad, ira, esa justicia propia, esa incredulidad, rechazo a la cruz. No se quiere humillar ni por nada, se encapricha. Y acá dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. No encubra, no vaya a Dios que callarse por su pecado. En este mismo momento, ¿qué es lo que hay en ustedes? Vio que primeramente está diciendo, no, pero yo para qué me voy a humillar si ahora me está gustando. Pero enseguida va a venir la persecución por la palabra y después ahí se va a manifestar, sepa que tiene la creación vieja. Aunque ahora está escuchando, es por misericordia del Señor, te está preparando cuando vienen las persecuciones, la reprensión, pelea entre ustedes. Vio que se está peleando, se dicen cosas, se manifiestan las pasiones, se manifiesta el vicio de querer ir enseguida de acá, esa mentira, y ya le agarra ese deseo de salir y de estar, vio que en cualquier cosa, ni aún tal vez no piensa eso, pero quiere ir a la calle. Ese espíritu de vagabundo que tenemos, unión con yugos desiguales, vicios, pasiones, ¿qué es lo que hay en nosotros? Pero en este momento, si puede escuchar la palabra, eso es lo más importante. ¿Te está tocando? Pedí al Señor. Sí, Señor, me está tocando, gracias Señor por tu misericordia, pero yo sé que Señor no me gusta la palabra porque tiene muy poca raíz mi fe. Como dice Marco, y después dice, la palabra se hace infructuosa. Después la palabra no te sirve, porque no te humillaste, viene la lucha, viene la persecución, Satanás te persigue, te trae incredulidad, te trae enojo, ira con alguno, y te quedas con ese pecado. Te viene la pasión y te quedas con ese pecado. Te viene angustia, tristeza, te quedas con este pecado. ¿Qué es lo que hay en ti? Vio la pasión, no querés dejar tu pareja porque no es la voluntad de Dios y te está diciendo y no crees, y no querés dejar, y bueno, y te quedás con la suya, no trabajás ese pecado, y bueno, y muchas cosas hay. Mi pecado te declaré y tú me perdonaste mi iniquidad. El Señor está esperando que declare, que reconozca que hay en ti toda clase de viejas de creación. Y primeramente la incredulidad a la palabra. Y segundo, no querer tomar la cruz, no querer reconocer tu pecado. Te encaprichas cuando viene la reprensión. La sierva me reta. No toma como reprensión de Dios, ni conoce. Como Job dice, Eliú es malo, no me quiere, por eso me persigue. No conoce ni la reprensión. Si la primera reprensión ayer leemos, en Génesis le da a Adán, le dice, no comerá este árbol, no crea Satanás. El primer decreto, ordenanza que le da, el orden que no crea a Satanás. Y así también nos dice a nosotros, no crea ese pensamiento que tú tienes, que es bueno, que ese es satánico, esa pasión es eso, angustia, tristeza, desesperación, yugo desiguales, enojo, ira, ese espíritu de no interesarte en la palabra. ¿Cree que no es pecado? ¿Que no te toca bloqueo? ¿Cree que no es pecado? Ayer estábamos hablando también que el Señor separó la tarde y la mañana.
Ya encontramos Lot y Abraham, que Lot era figura del creyente carnal y el creyente espiritual. Por eso muchas veces cree que alguno porque es creyente ya se tiene que casar nomás. Pero alguno vio que siempre anda a la tarde, siempre sin humillación, no quiere la corrección. Entonces el Señor advierte ya a uno que no se casen, vio que con ese creyente, porque te va a traer mucho dolor. Abraham y Lot no podían estar juntos, y Lot eligió la llanura, Sodoma y Gomorra. ¿Qué era eso? Y le parecía como jardín de Edén, parecía a él de bendición lo que ellos eligieron. Y así también el creyente carnal dice mismo: pero ahora tengo que aprovechar. ¿Cuánto voy a aprovechar si yo ahora no ando, vio que ando con mujeres o con hombres? ¿Cuánto voy a aprovechar yo de mirar por hombre o mujer? La mujer dice así: ¿cuánto voy a aprovechar mi juventud? Elige la llanura. Y el hombre dice: si ahora no voy a ser tan tonto, si parece bendición para ellos andar con mujeres y la mujer andar en pasiones, sexo, y no se humilla. Soy joven, dice, y se acomoda así la palabra. Se tiene que humillarse de esa pasión, sexo, esa incredulidad primeramente, que no sabe hasta dónde te puede llevar, te puede perjudicar muy mal esa pasión, ese sexo con esa pareja. Otro con impío mismo, el yugo desiguales. Otro con bruja y brujo, se meten y no sabe con quién vos te estás conversando, te estás metiendo cuando vos estás mirando por un impío. Y a veces creyente mismo también se va y anda también en esa cosa, en ocultismo. Y por eso el Señor lo que pide mucho, vemos nosotros, le dice, la ley dice: no adorará a otro Dios. Ya cuando nosotros no hay necesidad que vos te vayas y haga un rezo, sino al no humillarte, al no pedir perdón de esa incredulidad que tenés y que no crees que ese sexo te va a llevar a la destrucción, al mucho sufrimiento. Entonces ahí mismo te está inclinando a otros dioses. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de lo incrédulo. Dios quiere decir Señor. Satanás se enseñoreó en pasiones, sexo, otro yugo desiguales, otro enojo, ira, otro justicia propia, otro quiere pelear en distintas formas y se está inclinando, está adorando a ese Satanás. ¿Me puede leer ese? Dice: el Dios de este siglo, en 2 Corintios 4, 6 por ahí, 4, 6 o 4, 4. Hay dos dioses. Dios, nuestro Dios verdadero, que es la fe, gozo, paz, alegría, amor, que está por medio de la cruz podemos sentir. Y el otro Dios no hay necesidad que haga nada, porque ya traemos desde Adán, ya traemos nuestra naturaleza mismo, es el otro Dios, y ciega el entendimiento por la incredulidad. Y vemos nosotros en cuánto fue eso. A Adán le cegó en incredulidad y creyó más a Satanás. Y así también el otro Dios, Satanás, ciega con la incredulidad. Léame. 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Bueno, hasta ahí nomás. Vemos ahí, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Al no creer esta palabra de Dios, Adán no creyó, le habló Dios y no creyó, creyó más a Satanás. Y así también si nosotros
no labramos nuestra tierra, no reconocemos que hay incredulidad en nosotros, nos vemos en qué perjuicio vamos a llegar, porque sin pedir perdón de la incredulidad no podés ver hasta dónde Satanás te puede gobernar. Y ahí ya estamos adorando a otros dioses. Ya ahí te está inclinando. Ya ahí estás creyendo a Satanás. Cuando te entregas en un pecado, en una esencia de Satanás, en una naturaleza satánica. Por ejemplo, en la maldad, ira, en incredulidad, no querer escuchar la palabra, no creer mismo la palabra. Es ya ahí nomás. Ya está adorando a otros dioses. Ahí ya está creyendo a Satanás. Sin pedir perdón, sin reconocer, sin declarar ese pecado. No podés ver el otro Dios que es Cristo. La fe, gozo, paz, alegría, sentir. No podés, Dios, libertarte de ese pecado. Y dice acá: la hechicera cristiana que viene a la iglesia vendría a ser la persona que camina en dos lugares. ¿Que camina? En su vida natural común y viene a la iglesia, vendría a ser una hechicera. También digo que la hechicería crecía encantamiento también, pero hay algunos andan en ocultismo mismo. Se va, digo que es creyente y tal vez digo que antes mismo era hechicera. Y después, al no humillarse totalmente, volvió a hacer la hechicería. Usa la palabra de Dios también. Usa la palabra de Dios también. Te predica también y después. ¿Cuánto en la iglesia nosotros encontramos que le pone como instrumento, sí que, para liberación? Y es hechicera. Y no salió todavía de su hechicería y ya le pone como instrumento. A veces no tiene el pastor visión y cree que es de Dios. Y algunos danza y todo y directamente hechicería. Me acuerdo que vino acá una señora, se tapaba con tul su cabeza y todo, y hablaba en lengua y todo parecía muy fiel, lanzada. Era una gran hechicera. Y por eso es bueno que nos humillemos mucho para tener visión, para que no creamos todo lo que viene nomás y después un día ya me viene, no quiere venir más a la iglesia. Si no venían, yo trabajaba de noche y de día venía. Y yo le dije nomás un día, ya quería que se vaya, no quiero más que venga. Y le digo, estoy enferma, le digo, y no te puedo atender hoy. El pirá, hermano, te voy a orar, me dice. Y empezó a hacerme así. Y la hechicera hace así cuando cura. Sacan mal. Saca mal. Y entonces ahí nomás ya me di cuenta. Y después le digo, después me escapé directamente y ya no le abro más la puerta. Y hechicera. Después yo supe, Dios, que después el Señor me muestra mismo. Y después Dios que me quería venir acá con su astucia. Una noche que yo no estaba, me fui a trabajar y se hace que se cachó acá adelante y los hermanos le hizo entrar acá y le oró. Y después viene ya acá. Y después ya anda con su astucia. Por eso tiene que entender mucha limpieza, necesita mucho discernimiento para conocer estos espíritus. Porque a veces hay creyentes mismos que andan así, en dos cosas. Y hay impíos y que es su naturaleza, ¿qué vamos a decir? Entonces vemos que acá dice David, mi pecado te declaré y tú me perdonaste mi iniquidad. Y nosotros no hay necesidad que hagamos cosas para que tener pecado. A veces cree que el pecado visible porque roba, porque mata, porque anda por aquí, por allá, eso nomás. El pecado visible, a no poder escuchar la palabra, a no interesarse, a no tocarte la palabra, ese pecado es ofensa a Dios. Pecado quiere decir ofensa a Dios. Le ofendé porque no cree a Dios, cree más como a Adán. A Adán le habló y creyó más a Satanás. Comió ahí el árbol del bien y del mal. Comió a Satanás, comió el sufrimiento, comió
la fe en Cristo. Murió ahí la fe en Cristo y creyó más a Satanás. Y tiene a su Dios, nuestro Dios es Satanás. Nuestro Señor es Satanás. Entonces por eso Dios que acá está hablando distintas formas de trabajar nuestro pecado. Porque nosotros tenemos la naturaleza vieja. Y ya Dios mismo creó así al hombre para labrar la tierra. Le puso ahí en su presencia. Y que es el Edén. Pero Él echó de su presencia al hombre por cuanto pecó. Y después tiene que labrar la tierra y multiplicar en la vieja creación también. Nosotros, Dios que vemos desde Adán, bueno, después cuando pecó, ¿qué pasó? Tuvo ya a Caín y a Caín y Abel. Bueno, ahí ya empezó la procrear ya, multiplicar en la vieja creación. Ya hay sexo en ellos. Ellos antes no andaban todavía juntos. Y después ya ellos andaban juntos y tenía que, en la vieja creación tenía que procrear o multiplicar. Y entonces cuando vino Cristo a morir en la cruz, Él viene para perdonar esa creación vieja que se procreó en la vieja creación por el sexo. Por la caída de Adán, por la incredulidad de Adán, entonces viene a perdonar. Él viene a perdonar, viene a ofrecer el perdón. Si es que ni aún un justo hay. Nadie puede decir, no, yo de qué me voy a humillar. Por tu pensamiento, no, que no querés escuchar la palabra, no te interesa, no te toca, te cansa la palabra, enojo, ira por la reprensión, cuando a tener como chisme que se mete en tu vida. Esa es la incredulidad y eso es lo que tenés que humillar, me enojo, ira, no querés saber nada. Es cosa santa la reprensión cuando te muestra el pecado, porque ya le dijo a Adán, no crea, no coma a Satanás, no crea a Satanás. Y esa es la primera reprensión, la primera exhortación. Y nosotros como Adán somos, creemos más en nuestro pensamiento que hay cuando nos cansamos y no pedimos perdón, no labramos nuestra tierra. Somos muy ociosos, vagos, y no trabajamos. Si queremos ir a donde nos antoja, nos vamos nomás. Si queremos, Dios, que ver a yugos desiguales, buscamos nomás y no pedimos perdón de esa pasión, sexo. Y bueno, y vemos nosotros ciertamente en el casamiento, le dice el mismo Pablo, por causa de la fornicación, le dice, cada uno tenga su propia mujer y su propio marido, pero por causa de la fornicación, dice el mismo. Ahí ya muestra, por causa del sexo, que en Adán mismo entró. Por la incredulidad, él no creyó y se apoderó Satanás y ahí nomás ya entró el sexo. Y por causa de eso se tiene que, porque si no va a haber más de generaciones, va a andar uno con otro y va a haber más de generación. Entonces le dice que tenga su propia mujer y su propio marido. Por eso no es porque no es pecado el sexo. El sexo es pecado. Así el Señor puso ya al hombre para labrar ese pecado, para humillarse de ese pecado. Y entonces, y también lo que quiero aclarar a usted, ¿por qué el Señor? Porque algunos dicen también la palabra de Dios, cásese si, dice, ¿cómo dice Dios? Que cásese si, con tal que sea en el Señor, dice. Con tal que sea creyente, cásese. Pero eso dice a los creyentes que nuevo se va a volver otra vez en el mundo y el Señor para guardarlo le dice cásese. Pero el Señor después hay revelación, se para otra vez, sabe otra vez aquello que va a tomar la cruz, y la tarde y la mañana, como dice en Génesis 1, la tarde y la mañana se paró, y Lot y Abraham se paró también, porque una figura que lo que toma la cruz, padre de la fe, es Abraham, y Lot es hombre carnal, Dios que
creyente carnal, anda de la tarde. Hay mismo creyente que no se quiere humillar, no quiere cambiar su naturaleza, no quiere el perdón de Dios. Entonces el Señor ya sabe de antemano y entonces revela que no te cases o no se ponga de novio con esa persona, porque tal vez se va humillando un tiempo, pero después ya se vuelve otra. El Señor sabe más que nosotros, pero nosotros somos muy apurados y contradecimos la palabra, cada palabra en su lugar. Y bueno, repetí nomás lo que ayer otra vez estoy dando, pero acá estamos viendo, en Proverbios ya encontramos que tenemos que confesar nuestro pecado, en vez de decir humillarte, dice acá, tenemos que confesar nuestro pecado, porque nosotros, nuestra tendencia, y Pablo dice, no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, eso hago, porque el pecado mora en mí. Ahí está reconociendo ya su pecado. Eso está en Romanos 7, 15, 16, por ahí. Si alguno quiere leer, léeme. Siete, 15, 16. Por ahí. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aunque vos querés escuchar esta palabra, a veces te cansa. A veces te agarra sueño, pereza, cansancio. A veces pensás de cualquier cosa, Satanás te lleva a otro lado. Aunque vos querés escuchar, aunque quiere Dios que disfrutar de esta palabra, pedí perdón al Señor, crucificá, empezá a declarar que eso es pecado, que es Satanás lo que te está, Dios que está morando en vos. Y en el 22, ¿qué dice, hermano? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vemos ahí, en mi miembro, está en mi alma, se revela contra la ley de mi mente y pensá a otro lado. Aún escuchando la palabra, Dios que viene otro pensamiento y te lleva a otro lado, aunque vos querés escuchar. Hay una ley, dice, en mi miembro, en mi mente, dice mismo, en tu pensamiento, en mi pensamiento no hay necesidad que haga cosas, sino mora en nosotros el pecado, en nuestra mente te lleva cautivo, no podés escuchar, aunque querés escuchar esta palabra, a veces aunque queremos pedir perdón, a veces no tenés ni fuerza. Y entonces si es que mora en nosotros, no hay necesidad que haga primero, sino cuando no querés escuchar la palabra, no podés escuchar, no podés pedir perdón, no podés orar, no te enojas todo de balde, te justificás, ya no podés remediar, tu mente te toma ese enojo, ira, justicia propia, decir que la otra tiene la culpa y el Señor te está, Dios, que mostrando tu pecado para limpiarte y vos te enojás y contendés y echás la culpa a otro. Y el Señor a cada uno Dios está mostrando su pecado. Es preciso que haya disensión entre nosotros para que sea aprobado lo que se humilla. Y entonces, por eso veo que nosotros, a veces el Señor entre nosotros mismos pone discordia. ¿Para qué? Para que veamos lo que hay en nosotros. Y que hay justicia propia. Y nos callamos nosotros. Y mientras que callamos, encubrimos ese pecado, decimos que nosotros tenemos razón, echamos la culpa por otros, mientras tanto se envejece tu alma está lleno de dolor, más enojo, más ira, más justicia propia, más sufrimiento va a tener. Se está añadiendo pecado tras pecado. Tu mente, tu pensamiento está contra esa persona y echar la culpa a esa persona y vos no te limpias.
Y el Señor tiene misericordia por eso, para mostrarte tu pecado. Y dice, haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Hay en nosotros ese sentir de querer pelear contra ese espíritu de incredulidad, de maldad, de justicia propia, o Dios te está razonando, te está callando con ese pecado. Está diciendo que la otra no tiene razón, que la otra es mala. Y vos te justificás, crees que sos buena, y está lleno de maldad, de ira. Está lleno de justicia propia y querer así seguir trabajando en la obra del Señor. Nosotros, el Señor quiere vasos limpios, por eso está mostrando, manifestando el pecado a cada uno, para que se humille, porque quiere hacer vaso limpio. Quiere que labre su tierra para comer pan, para comer la fe, gozo, paz, alegría, por lo tanto para ser un instrumento. Y vemos acá, también dice David, dice que él confesó su pecado, te declaré, dice acá, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dice, mi pecado te declaré. Reconocer nomás que hay incredulidad, que no toma como parte de Dios. Echar la culpa te justifica. Y eso quiere que pida perdón al Señor. Pedí perdón al Señor de ese enojo, ira, que no querés la cruz. No hay en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo quería tomar la cruz, quería ir en guerra contra Satanás para destruir. Pero nosotros no queremos ni por nada confesar nuestro pecado. Que echamos la culpa por otro. Esa palabra está alto todavía, hablaba cosas muy maravillosas y muy alto todavía. Y en Pedro, ¿qué dice? Que también encontramos que dice... Pedro. ¿Primera o segunda? Espere un momentito. Vamos a ver si encontramos. Espera un momentito a ver si encontramos. Acá está 4, primera de Pedro 4:1. 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y tenemos ese pensamiento que tiene Cristo, que Cristo quiere ir en la guerra contra el pecado de nosotros, contra Satanás. Armado el mismo pensamiento, pida perdón. Anda en la guerra contra Satanás para terminar con ese pecado de incredulidad, enojo, ira, justicia propia, echar la culpa a otro y no hay en ti y no se está pensando que ese es para que vos veas tu pecado, para terminar con ese pecado. El Señor quiere que te limpie. Armado el mismo pensamiento, pedí perdón, porque Cristo tiene el pensamiento de hacer guerra contra Satanás para destruir.
Y ese es nuestro pecado, es Satanás, esa incredulidad, esa maldad, esa justicia propia. Pelea uno con otro, divisiones, y cree que tiene razón. Y no tiene razón. Ni uno de los dos tiene razón. Lo que se humilla tiene razón. Aquello que tiene el pensamiento de humillarse, de esa incredulidad, de esa maldad, ira, de esa justicia propia, que quiere gobernar con suciedad, con incredulidad, con autoridad humana, con enojo, ira, con justicia propia, quiere hacer la obra del Señor. Acá el Señor quiere todo que haga con limpieza, y por eso el Señor permite esto. Armado el mismo pensamiento, como dice ahí en otro lado, haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese sentir de querer pedir perdón, de querer destruir tu pecado. Señor, me quino este pecado, perdóname. Hay mucha incredulidad, Señor, hay justicia propia. No quiero, Señor, dejar ese pecado, quiero ganar con ese enojo, ira, quiero tener razón yo. Perdóname. No más. Quiere que arme en el mismo pensamiento. Si es que yo no puedo decir, yo que, como dice en Proverbios, dice que no puedo decir tiene razón cuando uno se enoja. Tiene que humillarse. Solamente puedo decir, declarar tu pecado. Humillate. No le puedo decir, sí tenés razón, ya está lleno de enojo, ira, pleito, divisiones, justicia propia, y quiere que yo le dé la razón. ¿Y qué dice en Proverbios? Vamos a ver. El que no labra, dice, el que no trabaja su pecado. Que no labra la tierra. No, lo que quiero dar es 28 Proverbio. en Proverbio. Voy a ver, dice, 28. acá dice 26. 26. 26, ¿cuándo? Desde 3 vamos a leer. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio, de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece tu necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Vemos ahí. Yo no puedo responder a ustedes, dar la razón cuando está lleno de enojo, ira, cuando está Dios peleando entre uno por otro, pero en enojo, no porque uno, por ejemplo, a veces le está diciendo bien, está hablando bien de la palabra de Dios y ya entiende todo mal la persona. Tiene malicia, tiene engaño en su mente y entiende todo mal la palabra de Dios. Y otro se enoja y se pelea y echa la culpa uno a otro. Quiere que le dé la razón a ellos y no puedo dar, porque solamente acá dice que el látigo para el caballo y el cabestro para el asno y la vara para la espalda de necio. El necio, esa persona, nunca responda al necio de acuerdo de su necedad. Yo no le puedo dar razón a lo que está enojado. Le tengo que decir que se humille. Se está justificando, quiere que le dé la razón a ella o a él. No le puedo dar la razón. Le tengo que decir que se limpie, porque si no, el elástico va a venir. ¿Y qué es el elástico? El Señor va a sacar su presencia y ahí va a venir Satanás y le va a jugar. Le puede dar la razón al que se humilla. Al que no se humilla no le puedo dar la Al que se razón. humilla le puede dar la razón.
Y si a lo que se humilla, sí. Pero al que no se humilla, no. Y bueno, y si está peleando cara a cara, que no le puedo dar a ninguno de los dos la razón. Le tengo que decir que se limpie de ese enojo, ira, de esa justicia propia, esa incredulidad, rechazo a la cruz, que no se quiere limpiar mezquindad de pecado, porque o si no, si se calla con ese pecado, si se encubre ello, así dice, se encubre, no prosperará, no va a prosperar la fe, gozo, alegría, no puede ser sierva y siervo de Dios, no puede trabajar en la obra del Señor. Y tenga cuidado, vio que de ti mismo, le dice a Timoteo, y de la doctrina, cómo está manejando la doctrina. Tened cuidado, tengamos cuidado de cómo estamos pensando, que queremos tener demasiada razón cuando hay ira, enojo contra tu hermana, contra tu hermano. Entonces sepa que en ti está el pecado. Y te está esperando, mientras que te callas, te está esperando. Vio que el Señor puede sacar en un momento la presencia y puede quedar con mucho dolor. Va a gemir. Por eso el Señor quiere que se humille mucho de esa maldad, ira que hay. Tenga cuidado de ti mismo, qué es lo que está pensando. Justicia propia, cree que vos tenés razón de quedar con ese enojo, ira contra tu hermana, contra tu hermano. Yo no puedo dar la razón a ustedes, porque si no, yo soy igual que ustedes. Y entonces voy a ser necia también igual que ustedes. Entonces no puede prosperar en ustedes, no se puede formar la vida de Cristo en ustedes, mientras que ustedes guarden el pecado. Y está mostrando la humillación en distintas formas. Acá en 28 vemos que dice, el que encubre su pecado no prosperará, más el que confiesa. En el otro lado dice, el que labra, dice en el mismo capítulo de Proverbio 28, 19 dice, el que labra su pan, ¿cómo dice? El que labra su tierra se saciará de pan, va a tener la fe, gozo, paz, alegría, y por eso necesita de ese enojo, ira, labrarte de esa incredulidad primeramente, no conocer que es parte de Dios, que el Señor está permitiendo para saltar tu pecado, para que pueda, Dios, que ser libre de eso. ¿Cómo si no va a arrepentirse? ¿Cómo va a declarar si vos no sentís? Y el Señor permitió así. Pero entre tanto hay justicia propia. Incredulidad no cree que es parte de Dios y se echa la culpa uno a otro. Cada uno, como dice en Gálatas, que dice 6, dice cada uno llevará su propio pecado. Lee. En Salmo, mi pecado te declaré, dice, mientras que me callé. Ese, lo que no dice humillate en cada lado, sino en distintas formas. Algunos dirán, ya Satanás dice, pero en la palabra de Dios nos dice así. No entiende la manera de expresar, de declarar, de trabajar por su pecado. Cuando declarás en la cruz, es la humillación de reconocer tu pecado, lo que hay en ti, que vos tenés la creación vieja, el pecado mora en nosotros, no hay necesidad que haga nada, sino al no confesar tu pecado, al no reconocer que hay el pecado en vos, ya está justificándote. Gálatas 6, ¿cuánto? 6 de 5 más o menos. 25. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena. Antes, un poco. Desde el 2. Sobrellevad los unos la carga de los otros
y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otros, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno va a llevar su propio pecado. Esa maldad irá hacia ahí en ti, esa incredulidad, justicia propia. Vos vas a llevar, vos tenés que ocuparte de tu pecado y la de otra dejar que se ocupe ella también. Entonces, así dice sobrellevar la carga uno a otro. ¿Qué quiere decir? La carga del pecado, porque a veces entre ustedes se pelea. ¿Y cuánto sobrelleva? Cuando se humilla hasta que haya amor otra vez, que hasta que salga ese enojo, ira, y hay paz, tranquilidad y se ama otra vez, ahí puede sobrellevar y así cumplir la ley de Dios, el amor. Pero otra forma no puede. Mientras que usted no está declarando su pecado, su propia obra, su propio pecado es incredulidad, enojo, ira, justicia propia, divisiones, rebeldía. No puede, Dios, que el Señor ahí no puede obrar. Entonces, ahí veo que está llevando tu propio pecado. Y nosotros sabemos, el pecado trae sufrimiento. Va a gemir mientras que me callé. Dice, gimió, dice, sufrió. Y quiere tener la razón. Va a sufrir por ese pecado. Y cada uno lleve en su área. Algunos tiene mucho, y primeramente la incredulidad a la palabra, porque la palabra te dice que todo lo que vos pensás que no ni podés escuchar la palabra ya es pecado. Y entonces tal vez vos no peleás, no le decís nada a tu hermana y a tu hermano también, pero alguna forma, Dios, que vos guardás en tu alma, en tu pensamiento de no le querés, no le podés mirar. Ya ahí ya está el pecado. El pecado mora en mí. Por eso cada uno examinar con quién Dios que tiene problemas. A quién no le querés. Y después no es solamente no podés escuchar la palabra, no te interesa la palabra. Entonces todas esas cosas nosotros tenemos que pedir perdón. Porque tenemos las dos naturalezas, la naturaleza vieja. La carne lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisierais. En ira, en enojo, en pleito, en fornicación, en borrachera, en todo, ahí nosotros tenemos que pedir perdón. Nosotros no podemos, tenemos que labrar. Vemos distintas clases de humillación que estamos. Vamos a ver también Job, ¿qué hora es? Bueno. A veces el pecado de la niñez. Pecado de la niñez también. Que salen a luz ahora. Y entonces que tiene rencor, ira o tiene algún... Crianza, los padres. Ese afecto, malcrianza, todas esas cosas tenemos que humillarnos. Job, vamos a ver, antes de Salmo. Job 7. Acá te cuenta ya las dos creación también. 7 cuándo. 7 uno mismo lee y después vamos a ir viendo. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Bueno, hasta ahí nomás. ¿No es acaso una brega? ¿Por qué sufrí tanto? Brega quiere decir lleno de dificultad es tú, lleno de sufrimiento, no es Dios que tu vida y mi vida. Un camino de sufrimiento. Un camino de sufrimiento. Entonces, reconozcamos nada más ese sufrimiento, ¿por qué? Porque no confesaste, no labraste tu tierra, pedí al Señor perdón. El Señor ya trajo la paz, gozo, alegría. Por eso dice, mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque lleno de dolor. Ahí nomás vemos que no podemos tener excusa, que no tenemos pecado.
ese sufrimiento que tenemos, lleno de dificultad, lleno de dolor, lleno de cansancio, lleno de sufrimiento, lleno de maldad, ira, divisiones, ¿qué es lo que nos hay en nosotros? Y dice acá, noche, dice ahí, fíjate, en 7, 4, 3, dice en 3. 3, hermano. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusano y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Vemos así. Acá mismo dice que, dice, cuando estoy, no, dice acá en el 3, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Tiene que confesar, ese es tu trabajo, de limpiarte. Noche, cuando viene la noche, ¿qué? Te tiene que se manifiesta el pecado. Le tomó la ira, le tomó la pasión, el yugo desigual, le tomó toda clase de pecado. Entonces, noche de trabajo me dieron por cuenta. En vez de decir, yo que tenemos que declarar nuestro pecado, mi pecado te declaré y tú me perdonaste mi pado. En vez de decir así, acá dice, noche de trabajo me dieron por cuenta, porque nosotros tenemos una cuenta desde Adán, que nosotros tenemos que así mismo el Señor nos hizo en la vieja creación. El Señor nos puso en su presencia en la vieja creación. Adán le habló y ahí creyó más Satanás y ahí nos tomó la vieja creación y tenemos que trabajar por eso. Ahí caemos en el pecado, en la maldición. Se adueñó por nosotros Satanás. Y entonces tenemos cuenta que pagar, tenemos que trabajar ese pecado. Y noche, dice, meses, no es meses nada más, sino es un simbolismo. ¿Cuánto me levantaré? Mucho sufrimiento tenemos por eso. Y es una brega, es un dolor y tenemos que humillarnos para ir. Es necesario que yo mengue y Cristo crezca. Es necesario que vaya menguando ese dolor que tenés, ese sufrimiento, ese miseria, ese angustia, tristeza. Es necesario nervio, ira, pelea. Todo lo que te está pasando, toda la derrota, pedí nomás, Señor, este es mi pecado, Señor, perdóname nomás. Perdóname todo el tiempo en tu oración. Trabajar, eso es lo que dice, pedí o dará. Y, ¿cómo dice? Y buscáis y hallaré. Golpeáis y abriré. ¿Y qué quiere decir eso? Pedí o dará. Muchos entiende mal este versículo y pide cosas naturales. Pedí o dará, de tu pecado pedí, trabajar ese pecado, decirle Señor, porque el Señor ya sabe todo, tu necesidad, el otro es por añadidura, por confesar vos tu pecado, te va a dar todas las cosas naturales, la sanidad, todo el bienestar, todo lo que vos necesitas ya sabe el Señor, no hay ni aún necesidad de pedir, sino todo vendrá por añadidura. Trabajar nomás por tu pecado, pedí que te limpie, implorar, pedir socorro, que no te hunda Satanás de tu pecado, de tanto sufrimiento, por tu incredulidad, porque te callaste mucho tiempo de tu pecado, porque muchas veces al no saber la palabra vamos hundiendo y no sabemos por qué, le preguntamos ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué si yo soy bueno y bueno? ¿Qué yo hago? Pero ya el pecado mora en nosotros. La vida del hombre es una brega. Tenemos que trabajar. No podemos decir de qué me voy a humillar. Tanta humillación. No. Hasta que partimos de este mundo. Pero va menguando.
va a ir sacando menos dolor, menos sufrimiento, menos incredulidad, menos ira, enojo, menos razonamiento, menos, y vaya aumentando la fe, gozo, paz, alegría, va a sentir, se va acrecentando la vida de Cristo cuanto más trabajamos de nuestro pecado, pagamos nuestras cuentas. Acá dice otra forma, noche de trabajo me dieron por cuenta. La noche del pecado. La noche es el pecado. Y noche dice, de la oscuridad. Me dieron por cuenta. Se manifiesta el pecado, se pelea entre ustedes y se tiene que humillarse. Esa incredulidad cree que no es parte de Dios. Dios permitió, sacó su presencia y permitió que Satanás se manifieste en ustedes. Pelea, guerra, pasiones, vicio, querer salir, querer abandonar la casa de Dios. No cree más esta palabra. Pedí perdón al Señor esa incredulidad que tenemos en la palabra. Sepa que estamos en la vieja creación. Mora en vosotros el pecado. No hago lo que yo quiero. Vos no querés sufrir, pero sufrí. Yo que no quiero sufrir, pero sufro. Pero ¿para qué? Para que vea en mí que mora el mal, para humillarme, para pedir perdón, para que más y más me humille. Bueno, gracias al Señor.